Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Moncada. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y esta tarde quisiera hablar acerca de los principios constitucionales y también acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si hoy jugáramos un partido de fútbol o cualquier otro juego de mesa, pero no existieran reglas para esto? Lo más probable es que el jugador más fuerte o el más tramposo haga lo que quiera, los demás la pasen mal y todo termine siendo un caos. En la sociedad humana ocurre exactamente lo mismo. Para poder convivir en paz entre millones de personas con ideas, culturas y realidades distintas, necesitamos un conjunto de reglas de juego fundamentales. Reglas que nos digan hasta dónde llega el poder del Estado y cómo debemos tratarnos los unos a los otros. De eso venimos a hablar hoy. Vamos a explorar la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo estos dos pilares definen nuestros derechos, deberes y garantías en el día a día, utilizando un lenguaje directo y sin enredarnos en tantos tecnicismos legales. Ahora bien, para entender la casa, lo primero que tenemos que mirar es los cimientos. Comencemos por la base nacional. Esta base es la Constitución. Es una palabra que escuchamos todo el tiempo en las noticias, pero ¿qué es exactamente? La Constitución es la ley suprema de un país. Imaginémosla como la ley madre. Ninguna otra ley, decreto o autoridad puede estar por encima de ella. En sus primeras páginas encontramos los principios constitucionales. Estos son las ideas rectoras o los valores éticos sobre los cuales se construye toda la nación. No son simples reglas de tránsito, son precisamente el alma del país. Por ejemplo, un principio constitucional es que el poder reside en el pueblo. Esto es lo que llamamos soberanía. Y que el Estado existe para servir a la gente y proteger su dignidad, no para servirse a sí mismo. Estos principios son como una brújula. Le dicen a los jueces, a los presidentes y a los ciudadanos hacia dónde debe ir la justicia cuando hay dudas. Ahora bien, si la Constitución protege al ciudadano dentro de su país, ¿qué nos protege como seres humanos en cualquier parte del mundo? Aquí es donde entra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento nació en 1948, justo después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El mundo entero se reunió y dijo, esto no puede volver a pasar, necesitamos un acuerdo global. La idea central de esta declaración es maravillosa por lo sencilla que es. Solo por el hecho de nacer como seres humanos, todos poseemos un valor intrínseco y una serie de derechos que nadie nos puede quitar. Para entenderla, debemos recordar tres principios fundamentales. El primero es el de la universalidad. Este significa que no importa en qué país nazcas, qué color de piel tengas, tu religión, tu dinero o si eres hombre o mujer, los derechos humanos son para absolutamente todos. El segundo es la inalienabilidad. Esto quiere decir que tus derechos no se venden, no se regalan y no te los pueden quitar. Ni siquiera tú mismo si dijeras que no los quieres. El otro es la indivisibilidad y la interdependencia. No puedes elegir un poco o una parte pequeña de los derechos. El derecho a la libertad de expresión no funciona si no tienes derecho a la vida o a la educación. Todos forman un solo bloque para garantizarnos una vida digna. Sabiendo esto, aterricemos ahora en la teoría a nuestra vida cotidiana
a través de tres conceptos clave. Para que todo este sistema funcione en la práctica, existen tres elementos que caminan siempre de la mano. Estos son los derechos, los deberes y las garantías. En primer lugar, tenemos los derechos. Estos son todas aquellas facultades y libertades que tenemos para desarrollarnos como personas. Se suelen dividir en varias áreas. La primera son derechos civiles y políticos. Aquí tenemos derechos como el derecho a la vida, derecho a opinar libremente sin miedo a ser encarcelados, o el derecho a votar por nuestros gobernantes. El segundo son los derechos sociales y económicos. Tenemos derechos como el derecho a ir a la escuela, el derecho a recibir atención médica cuando estamos enfermos, o el derecho a tener un trabajo con un salario justo. En segundo lugar, tenemos los deberes. Este es el punto en el que a veces no nos gusta pensar mucho. Pero los derechos no existen en el vacío. Mi derecho a que me respeten termina donde empieza el derecho del otro a ser respetado. Los deberes son nuestras responsabilidades con la comunidad. Cumplir las leyes, cuidar el medio ambiente, respetar a nuestros semejantes o pagar impuestos para que existan hospitales públicos. Sin deberes, los derechos de los demás se derrumban. En tercer lugar, tenemos las garantías. Este concepto es crucial. Una garantía es el escudo o la herramienta que la ley te da para defenderte cuando alguien viola tu derecho. Por ejemplo, si una persona es arrestada injustamente sin una orden legal, la Constitución ofrece una garantía. Esta garantía es llamada habeas corpus. Esto le permite acudir ante un juez para exigir su libertad inmediata. En resumen, podemos decir que el derecho es lo que tienes, la garantía es el mecanismo para protegerlo si te lo quieren quitar. Para ir cerrando la idea y reflexionar sobre todo lo que hemos visto. Como hemos podido ver hoy, la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos no son tomos aburridos ni una teoría muerta que solo le pertenece a los abogados en un tribunal. Estos son, en realidad, el acuerdo social más importante que ha inventado la humanidad. Son la red que nos protege cada día para que podamos salir a la calle a trabajar, a estudiar o a expresar lo que pensamos con la seguridad de que nuestra vida y nuestras ideas importan. Conocer nuestros derechos nos hace fuertes, cumplir nuestros deberes nos hace buenos ciudadanos y exigir nuestras garantías mantiene el equilibrio y la paz en la sociedad. La próxima vez que escuchemos hablar acerca de estos temas, recordemos que no son más que el recordatorio de que todos merecemos vivir con dignidad y con respeto. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.